Estoy seguro que alguna vez has escuchado a alguien decir, es que yo soy bipolar, sobre todo haciendo referencia a que tiene cambios del humor muy drásticos. Así que si quieres saber qué significa bipolar dentro del área de la salud mental, te invito a que te quedes. En psiquiatría, cuando hablamos de bipolar, estamos hablando de un trastorno, el trastorno bipolar. Antes de comenzar con esta parte del trastorno bipolar, me gustaría que quedara muy en claro qué significa trastorno, porque utilizamos el término dentro de la ansiedad. Por ejemplo, trastorno de ansiedad o trastorno depresivo o trastorno por uso de sustancias. Hablar de trastorno es separarnos, digamos, de un conjunto de emociones o pensamientos que son considerados naturales o aceptables. Cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de que ese conjunto de elementos, ya sea pensamientos, emociones o conductas, traen consigo una de dos cosas o las dos juntas. Disminución de la calidad de vida de cualquiera de las áreas de la calidad de vida y dos, disminución del funcionamiento. Cuando ese conjunto de pensamientos, emociones o conductas ya afectan de manera razonable mi calidad de vida o afectan de manera razonable mi capacidad para poder funcionar en un entorno social, vamos a pensar que probablemente exista un trastorno. Hay que considerar que constantemente todas las personas podemos tener cambios en nuestro estado de ánimo. Si vemos una película dramática, muy probablemente nos podamos sentir un poquito tristes. Si vemos de pronto una película cómica, nos pudiéramos sentir contentos. Y esos cambios del estado del ánimo son completamente naturales, son parte de la evolución y han estado ahí durante miles de años. Sin embargo, cuando hablamos de trastorno bipolar, justamente hablamos a que esos cambios están constantemente entre dos polos, lo que nosotros llamamos polo maníaco y polo depresivo. El polo depresivo o la depresión bipolar es muy parecida, aunque no es igual, a la depresión convencional. Una persona que está en una fase de depresión, por lo general está triste la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los días de la semana, puede estar muy irritable, puede tener dificultad para experimentar placer por las cosas que antes le resultaban placenteras, dificultades para concentrarse, insomnio, falta de apetito, por lo general, sentimientos de culpa, sentimientos de minusvalía, desesperanza. Es decir, este conjunto de síntomas y elementos son muy parecidos a cualquier depresión, pero en este caso la vamos a enmarcar dentro de una de las etapas del trastorno bipolar y le vamos a llamar fase depresiva. La otra fase por la que las personas con trastorno bipolar pueden pasar es la fase maníaca. Y vamos a entender en términos muy prácticos que un episodio maníaco es como una imagen en espejo del episodio depresivo. En el episodio maníaco, por lo general, el ánimo está elevado. Imagínense que tenemos un aparato de música, por ejemplo, un equipo de música, y tenemos el volumen al 100%. Pues una persona, y ese volumen, claro, es el volumen de las emociones. Y esa persona que se encuentra en un episodio maníaco no tiene el volumen al 100%, tiene el volumen al 120%. Es decir, el ánimo ya se encuentra por encima de lo normal, puede haber una euforia importante, puede haber irritabilidad importante, hay aumento de la energía. Es decir, todos tenemos un nivel de energía aceptable, un nivel de actividades que podemos hacer día a día. Una persona que está en un episodio maníaco tiene un aumento de la energía, un aumento de la actividad. Son personas que generalmente se duermen de 1 a 4 y pareciera que tienen mucha pila. Sin embargo, además de eso, podemos encontrar otros elementos que ya quizás como personas cercanas nos puede preocupar un poquito más. Uno de ellos es que hay grandiosidad, ¿sí? Pero es una grandiosidad que incluso en muchas ocasiones, en el 75% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 1, ya puede ir un poquito fuera de la realidad. Es decir, no es lo mismo pensar que yo soy bueno en una profesión o que tengo alguna habilidad, a pensar que yo soy el más famoso del mundo, el mejor del universo,
o pensar que tengo habilidades especiales como la habilidad de controlar la mente de otros o poder leer la mente, o tengo poderes como renacer. Ya son formas de grandiosidad que ya van un poquito fuera de lo normal y que generalmente el paciente que se encuentra en un episodio maníaco y que se encuentra con estos síntomas mantiene una convicción importante por eso. Es decir, no finge ni cree, sino genuinamente siente que tiene esas habilidades. Las personas que están incluso en estos episodios maníacos pueden tener una grandiosidad tan importante que los haga ponerse en situaciones de riesgo. Por ejemplo, regalar cosas, hacer inversiones muy temerarias. Son personas que a veces pierden su patrimonio porque en la creencia de esa grandiosidad terminan haciendo cosas cuyas consecuencias, cuando se encuentran más estables, evidentemente son desastrosas. Pueden tener además promiscuidad, hiperfamiliaridad, es decir, se comunican con tanta familiaridad con otras personas que resulta llamativo. Además de esto, tendemos a observar que son pacientes que se encuentran verborreicos, es decir, están hablando mucho y hablan de pronto también como que muy rápido, y a veces ese proceso de pensamiento tan acelerado sale un poquito de control de tal manera que la comunicación ya no se vuelve efectiva, porque hablan de un tema y luego de otro y luego de otro, y resulta difícil poder seguir una línea directriz del discurso. No es común que haya agresividad, y en general cuando hablamos de trastornos psiquiátricos por lo general no hay agresividad, pero en ciertas situaciones, sobre todo cuando hay psicosis o pérdida del contacto con la realidad, sí pudiera haber agresividad. Tristemente, estos pacientes que tienen trastorno bipolar, sobre todo del que estamos hablando, el clásico o el tipo 1, tienen un retraso en el diagnóstico muy grande. Pasan como unos 5 años o más con estos cambios del humor importantes, episodios depresivos, episodios maníacos, disminución de la calidad de vida, disminución del funcionamiento, y no es cuando presentan psicosis o intentos de suicidio o episodios agresivos, cuando ya realmente logran llegar con un profesional de la salud mental y tienen un diagnóstico. Hay muchas condiciones que pueden favorecer la aparición del trastorno bipolar, pero hay que tener muy en claro que dentro de la psiquiatría y dentro de la salud mental, el trastorno bipolar es una de las condiciones que tiene una heredabilidad muy importante o tiene mucho peso. Y eso quiere decir que va a haber un conjunto de genes que por tenerlos van a aumentar el riesgo de desarrollar el trastorno bipolar. Antes se creía que gen era sinónimo de destino, y hoy sabemos que no. Podemos tener genes de riesgo, pero si llevamos estilos de vida saludables, puede ser más difícil que se presenten ciertos trastornos o enfermedades, no solo psiquiátricas, sino también médicas. En el caso de trastorno bipolar, el tener genes de riesgo sí representa un riesgo razonable, más que en otras condiciones, pero además de estos genes de riesgo puede haber otros factores, como el consumo de algunas drogas, como la adversidad en la infancia, situaciones traumáticas, como situaciones incluso más sociales o psicológicas que van a influir en la aparición de ese trastorno. Por lo general, las personas que presentan trastorno bipolar debutan alrededor de los 20 años. Es común que debuten como un episodio depresivo y más tarde en el tiempo o con el paso de los años presenten episodios maníacos. No es común ver trastorno bipolar en el adulto mayor, arriba de los 35 años, aunque no sería imposible presentar trastorno bipolar. Siempre habrá que buscar otras condiciones que expliquen mejor el trastorno bipolar, desde enfermedades médicas o neurológicas, pero en general, independientemente de la edad de presentación, hay que darle mucha importancia a estos cambios en la manera de sentirnos o de ver el mundo o de comportarnos. El tratamiento del trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar clásico, sí o sí requiere de intervención farmacológica. Va a requerir 1 o 2 medicamentos por lo general que tienen como objetivo principalmente evitar tener estos cambios de ánimo muy pronunciados, pero en el fondo el objetivo de cualquier tratamiento en psiquiatría y en psicología es mejorar la calidad de vida de las personas. La psicoterapia o la terapia psicológica, si bien es algo
que no es el tratamiento de primera elección en el trastorno bipolar tipo 1, porque sí requieren medicamentos, son una parte fundamental, porque el hecho de saberse con una enfermedad crónica, una enfermedad que afecta la calidad de vida, afecta el funcionamiento, es muy difícil para los pacientes y es difícil para la familia muchas veces aceptar un diagnóstico de esta magnitud, por lo que siempre se aconseja tener un proceso de psicoterapia o tener un acompañamiento psicológico que facilite este mejor entendimiento por parte de los pacientes afectados con trastorno bipolar y una mayor capacidad de tener introspección. Hay que recordar que actualmente hay muchas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas o intervenciones de rehabilitación que van a tener o van a representar una mejora importante en la calidad de vida de las personas. Si quieres saber un poquito más acerca de este u otros temas, te invito a que lo dejes en la caja de los comentarios, que nos mandes un mensaje aquí a YouTube o a Facebook o a alguna de nuestras redes sociales. Y hay que recordar que el principal objetivo de estos espacios es la educación. Desafortunadamente, la brecha entre los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, psicoterapeutas y el público en general es muy grande. Y el objetivo de este canal de Psiquiatría para Todos es ir reduciendo esa brecha y cada vez tener una mejor educación que facilite la identificación temprana de temas de salud mental y que represente una mejora en la calidad de vida. Si te sirvió este video o crees que le puede servir a alguien más, te invito a que te suscribas y que lo compartas. Nos vemos próximamente.